¿Empiezo? ¿Sí? ¿Está todo? Buenos días, les damos la bienvenida a todos los colegas. Yo soy el doctor Horacio Herbes. Voy a hacer la presentación institucional conforme me ha encomendado el señor presidente del colegio. Como ustedes saben, esto es un tema muy trascendente, como se ha venido haciendo en las distintas clases anteriores. El Colegio Público de la Capital Federal, cuando empezó el tema de la reforma del Código Civil, o sea, la unificación del Código Civil y Comercial, ha venido trabajando y ha hecho las observaciones y las críticas que es de público conocimiento. Nosotros venimos haciendo actividades respecto de la actualización. Más allá de este curso, con anterioridad, hubo una charla preliminar en el Teatro San Martín, donde expuso el doctor Lorenzetti, y también ha habido distintas actividades en el ámbito del colegio. En su momento, cuando esto se estaba tratando en el Congreso de la Nación, el colegio hizo todas las observaciones y críticas concretas respecto a la unificación en los distintos temarios de la rama del derecho. Como ustedes saben también, la gestión política actual, ha logrado aprobar este código que ha tenido, un andamiaje interesante respecto de las distintas de los distintos temas, que engloban el código. Como ustedes saben también, hubo distintos anteproyectos de ley que no tuvieron, suerte parlamentaria. Más allá de eso, quiero señalar dos o tres cuestiones y después le voy a dar la palabra al exponente. En primer término, lo que quería señalar es que el anteproyecto del código, en su presentación inicial ante el Poder Ejecutivo Nacional, como ustedes saben, muchos temas fueron sacados. Voy a señalar dos o tres para no dilatar tiempo. Uno era el tema del derecho de agua, que es un tema muy trascendente. Después otra cuestión tenía que ver con las acciones colectivas y demás cuestiones, que se sacaron. Lo observable que es, interesante que se incorporaron es lo que tiene que ver con las leyes complementarias, como por ejemplo la propiedad horizontal, el derecho al consumo, el tema de las asociaciones civiles. Bueno, hay temas que se incorporaron que en el viejo código estaban como leyes complementarias y ahora son parte del plexo del nuevo código. En concreto, ¿esto qué significa? Nosotros somos todos los que estamos acá, estamos ejerciendo la profesión. Como ustedes saben, los que están estudiando están en un problema en este momento porque tienen que estudiar el código viejo y el código nuevo. Es como que es tan complicado, pues nosotros cuando damos acá la matrícula en el colegio, están con esa problemática. Por eso que el colegio salió con el tema de los cursos para ver, darle una mano a los recién matriculados también, porque nosotros venimos del ejercicio profesional de muchos años y por ahí se nos es más fácil actualizarnos porque, es una obligación nuestra estar actualizado en las distintas normas que se van aprobando. Pero los egresados que recién salen, la verdad que, salen contentos que le dieron el título y se encuentran que tienen que empezar a estudiar de nuevo prácticamente. Entonces, es todo un tema. Bueno, ahora voy a presentar a la doctora María Victoria Pellegrini, que va a ser la expositora de la clase del día de hoy. Tiene un currículum muy importante, muy abundante, y para no aburrirlo voy a leer lo que me parece lo más interesante y lo fundamental. La doctora es abogada de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, es mediadora, es profesora titular ordinaria con dedicación simple a la Ciencia de Derecho de Familia y Sucesiones, es vicedirectora de la carrera de especialización en Derecho de Familia, integrante de calidad de codirectora del proyecto Grupo de Investigación, Problemas Conceptuales de Derecho de Familia. Es docente investigador en categoría 3, otorgada por el Programa de Incentivos a Docentes Investigativos conforme a Resolución Conjunta de Secretarías Políticas Universitarias. También integró el jurado de concurso de docentes, fue profesora en diversos cursos de posgrado del Departamento de Derecho de la Universidad del Sur, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro, Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Rosario. Docente en curso de universidad, disertante en distintos eventos académicos, tiene muchas publicaciones de ponencias en distintos temas de rama del derecho, integrante de equipo de trabajo del tema director de Derecho de Familia, Comisión de la Reforma y Unificación del Código Civil y Comercio de la Nación, integrada por los doctores Lorenzetti, Elena de Hayton de Nolasco, Aida de Carluche, y lo fundamental, al menos
lo que considero en lo personal, que es abogado, el ejercicio profesional, que es lo más importante para nosotros, que es el andamiaje de cada día, y esto es una herramienta para el ejercicio profesional porque es nuestro sustento. Así que le doy la palabra a la doctora, y previo a esto quería dar 2 avisos para que evitemos, digamos, distintos problemas. En primer término, le quería pedir a todos que paguen los celulares. Y en segundo término, lo que les pido, por favor, que no interrumpan a la expositora, porque tenemos un tiempo agotado, tenemos que terminar a las 11 de la mañana, y para darle la posibilidad de 2 o 3 preguntas a los presentes, lo van a poder hacer al final de la charla de la doctora, y lo que les pido, por favor, que no la interrumpan para que la doctora no pierda el hilo de la charla. Muchas gracias, y tiene la palabra la doctora. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. ¿Hola? Ahí sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctor, por esta presentación, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y vamos a trabajar hoy sobre un tema muy concreto que titulé de esta forma un poco larga. Yo veía en esta pantalla tan maravillosa, nunca había visto un power mío con estas pantallas así de modernas, de la patria potestad a la responsabilidad parental, texto y contexto. Y explico un poco por qué elegí este título tan largo, que no suelo elegir nombres muy largos porque son cansadores los títulos largos. En realidad, uno de los grandes cambios en derecho de familia, que son muchos, explicaba el doctor, de ciertos cambios y ciertas modificaciones incluso en el proceso parlamentario, ¿no? Del anteproyecto al proyecto y del proyecto al código, hubo distintos trechos. Pero lo cierto es que las grandes reformas son en el ámbito del derecho de familia, y esta cuestión de las relaciones entre los padres y los hijos, o el lenguaje del código entre progenitores e hijos, es uno de los cambios fundamentales del código. Y como es algo relacionado con el día a día y con el trabajo nuestro como abogados, por lo menos de aquellos que hacemos derecho de familia o nos dedicamos al derecho de familia, me parece que es importante tener presente cuáles son estos cambios. Y para aquellos que no hacen derecho de familia o no se dedican al derecho de familia, y que tal vez tienen la sensación que esto del derecho de familia es un derecho un poco de mujeres, un poco relacionado con la sensibilidad y que no tiene mucho que ver, tiene contenido económico también el derecho de familia, y las relaciones entre padres e hijos tienen incidencias en lo económico. Por ejemplo, la cuestión de la responsabilidad civil de los progenitores con respecto a los hechos de sus hijos es una cuestión que incide a aquellas personas incluso que no hace o que no se dedica al derecho de familia, porque puede ser que tenga un caso en el cual ha sido un niño o un adolescente el que cometió el hecho delictivo. Así que, y lo de texto y contexto está relacionado con en qué, o sea, por qué es que se reformó como se reformó el código. Es decir, la reforma, por lo menos en el ámbito del derecho de familia, no es una reforma caprichosa, ni es una reforma traída de los pelos, digamos, no es un plato volador que aterriza de golpe en el 2015 en la Argentina. Cuando uno está estudiando, o como decía el doctor, viene estudiando, actualizándose permanentemente, viene estudiando qué es lo que dice la doctrina y la jurisprudencia sobre determinados temas. Y van a advertir que muchas de las cuestiones que ahora están en el texto legal son cuestiones que venían señalando la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria. Con lo cual, si bien es novedoso, porque bueno, es un gran cambio y nos obliga a todos a ponernos a tiro y a ponernos a tono con este gran cambio, lo cierto es que en el fondo todos los cambios están arraigados en aquello que venía diciendo la doctrina y la jurisprudencia. Con lo cual, cualquier persona o cualquier abogado que estaba más o menos actualizado en los temas no se va a sorprender tanto de qué es lo que termina diciendo el Código Civil hoy. Y aquellos chicos que estaban estudiando, si los profesores les iban enseñando la doctrina y la jurisprudencia, están un poco mejor colocados que aquellos que han recibido una enseñanza más tradicional. Vayamos entonces a ver cuál era el contexto en el cual puede fallar. El contexto en el cual se modifica la cuestión de la responsabilidad parental. El Código Civil originario, y esto lo sabemos y lo tenemos claro desde que somos abogados, tenía una visión absolutamente adultocéntrica, es decir, basada en los progenitores o en los adultos, por cuanto el conjunto de derechos era lo que definía al contenido de la patria potestad. Un sistema absolutamente patriarcal, en donde era el hombre el que tomaba las decisiones, ya que las mujeres para esa época éramos incapaces jurídicas de derecho, por lo tanto, únicamente estaba en cabeza de los hombres. Esto es modificado en el año 19, estoy hablando todo, principios del siglo anterior, y la última gran reforma en la materia fue en el año 85, fíjense la cantidad de años que pasaron,
y las modificaciones culturales tan fuertes que han sucedido en todos esos años, en el cual en el año 85 la ley plantea las dos grandes cuestiones, o las más importantes de la 23-264, que se refieren a la igualdad de los efectos de la filiación, es decir, hijos matrimoniales y extramatrimoniales con igualdad de efectos, y ejercicio de la patria potestad, para utilizar aquel lenguaje, en forma compartida entre padre y madre, es decir, entre los hombres y las mujeres. Esta había sido la última reforma, pero desde entonces ha habido muchísimos cambios en la forma de relacionarse en el ámbito familiar. De una familia tradicional en la cual los roles están absolutamente marcados, un hombre proveedor y una mujer encargada del ámbito doméstico, se pasó a una familia en la cual, además de admitir diversos tipos familiares, no se olviden que nosotros formamos parte de una legislación con matrimonio igualitario, es decir, la posibilidad de personas del mismo sexo de contraer matrimonio, en donde la heterosexualidad no es un requisito más para contraer matrimonio. Esto ha dado lugar a distintas formas familiares. Y más allá del matrimonio, distintas formas familiares en cuanto a el grado de tolerancia social a las uniones convivenciales, el lenguaje del código, o uniones familiares de tipo familiar pero no matrimonial, en el cual los roles dejan de ser tan dramáticamente determinados. La inserción de la mujer en el mercado laboral ha hecho modificar esta pauta tan fuerte y en el cual ambos progenitores, sean hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, cumplen roles y ejercen funciones independientemente del género. Y esto para decirlo en lenguaje muy coloquial, el padre que va a buscar a los chicos a la escuela, cuando antes eso parecía que era ámbito exclusivo de la madre, o el padre que se encarga de llevarlo al dentista, o la madre que se encarga de tareas que supuestamente eran masculinas, como pagar las cuentas de la casa o generar el dinero para poder pagar las cuentas de la casa, mujeres solas que llevan adelante la crianza de sus hijos, padres solos que llevan adelante la crianza de sus hijos, es decir, modelos familiares diferenciados de este criterio tradicional o clásico, en el cual tan rígidamente los hombres cumplían una función y las mujeres cumplían otra, y el modelo familiar estaba centrado en esta idea de heterosexualidad con funciones diferenciadas. A todo este cambio cultural, que es innegable en los últimos 30, 40 años, para poner algún tipo de fecha, se dio también el cambio normativo que significó, o cambio jurídico que significó la incorporación de diversos tratados de derechos humanos a nuestro plexo normativo, ¿no? Con la modificación del 94 de la Constitución Nacional. Esto hizo que determinados principios emergentes de las convenciones, fundamentalmente la Convención de los Derechos del Niño, hayan tenido ingreso a nuestro plexo jurídico local. Porque ustedes saben que esta modificación tan drástica del año 94, en donde se incorporan los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, ha generado el nacimiento o la aparición de este fenómeno jurídico, la constitucionalización del derecho privado, ¿no? Cuando se suscriben estos tratados internacionales de derechos humanos, pareció que tenían impacto únicamente en el ámbito público, ¿no? En aquel ámbito relacionado a los individuos frente al Estado, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Sin embargo, rápidamente o a lo largo de los años comienza a trasvasar esto al derecho privado, y hoy es innegable que se ha producido un cambio en la forma de abordar las cuestiones del derecho privado, que deben ser matizadas o deben ser visualizadas desde la óptica del derecho constitucional. Aquello que discutían en su momento Alberdi y Vélez Sarsfield sobre el código que daba la espalda a la Constitución y que de esa manera desarticulaba el proyecto institucional, el proyecto político del país que traía la Constitución, queda superado, queda puesto en crisis o en evidencia con la modificación constitucional del año 94. Y no solo del derecho constitucional, sino que esto ha generado una convencionalidad también del derecho privado, porque ustedes saben que todos debemos conocer como abogados no solamente la legislación local, la legislación nacional, la legislación internacional, me estoy refiriendo a los tratados internacionales suscriptos por la Argentina, sino también las interpretaciones que hacen los organismos propios de los tribunales internacionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por eso tenemos que estar atentos a qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en la resolución de juicios de casos concretos, como en las opiniones consultivas que emite. Todo esto forma nuestra materia de trabajo. No, sí, claro, nos obliga a estudiar muchísimo más. Ya no nos alcanza con conocer qué dice la Corte
de nuestra jurisdicción. Yo, por ejemplo, trabajo en la provincia de Buenos Aires, ni la Corte Federal. Tenemos que saber también qué dice la Corte Interamericana y tenemos que saber también cuáles son las opiniones consultivas de los organismos provenientes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La sociedad se ha complejizado y nuestro trabajo como abogados también se ha complejizado. Y las herramientas con las que tenemos que manejarnos también son mucho más amplias que cuando, por ejemplo, yo estudié y me recibí de abogada en la Ciudad de La Plata. Vuelto a decir el impacto que tiene, o reforzando el impacto que tienen los tratados de derechos humanos, fundamentalmente la Convención de los Derechos del Niño, en esta materia que estamos estudiando hoy, podemos citar el artículo 18, que establece el principio de la coparentalidad, y donde aparece esta noción de responsabilidad, o este criterio de responsabilidad, como obligación primaria de los progenitores sobre sus hijos. El artículo 5, que incorpora el concepto o el principio de la autonomía progresiva, un concepto que es muy básico y es muy del sentido común. En palabras incluso de la Corte en la opinión consultiva 17, dijo, no es lo mismo tener 3 años que tener 17 años. Es decir, los niños o las personas vamos adquiriendo capacidades a medida que vamos adquiriendo años. A veces es una desgracia, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y experiencia. Por lo tanto, a medida que un niño va cumpliendo años y va adquiriendo experiencia y va progresivamente adquiriendo capacidades para transformarse ¿en qué? En seres independientes y autónomos, que esta es la función esencial de este progreso, desde que uno es niño hasta que uno se transforma en adulto, porque hoy sabemos que la mayoría de edad se adquiere a los 18, pero no significa que dramáticamente a los 18 uno ya es un adulto. Hay veces hay personas de 40, 50 años que siguen siendo no adultos. No es un tema absolutamente de la edad. Pero lo cierto es que las capacidades se adquieren en forma progresiva y esta progresividad va llevando a la autonomía. Y este principio de la autonomía lo recoge el artículo 5, no lo voy a leer, está allí y lo pueden leer ustedes tranquilamente. Y por último quiero señalar el artículo 16 de la CEDAW, que establece el principio de igualdad en las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. Principio muy importante porque sostiene la noción de coparentalidad, es decir, que los chicos tienen derecho a ser criados y a ser educados por ambos progenitores, no principalmente por uno y en forma satelital por el otro, sino por ambos progenitores. La Corte Interamericana también se ha expedido sobre el principio de no discriminación en 2 importantes fallos, que es, sí, claro, que es fundamental. Es el artículo 16 de la CEDAW, porque a veces me falla esto, no sé si puedo volver. Ahí está, sí. Les decía la Corte Interamericana en 2 importantísimos fallos que hay que tener en cuenta y hay que leer, y uno se tiene que acostumbrar a leer la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es muy fácil acceder porque se entra directamente por la web, Corte ID, bueno, búsquenla, ¿no? Por el señor Google responde todo, pero es id.com.cr porque está en Costa Rica. Uno puede acceder a los textos de las sentencias y la verdad que es importante poder leerlas en forma directa. Hay 2 grandes fallos que trabajan sobre la responsabilidad parental, Atala-Rifo versus Chile del año 2012 y 2 meses siguientes el caso famosísimo Fornerón versus a la Argentina, en donde sancionan a la Argentina por mal desempeño de las funciones del ámbito judicial. Esto no es poca cosa, ¿no? Y es todo un tema. Pero bueno, 2 fallos en los cuales se trabaja sobre el principio de la responsabilidad parental y este derecho a la coparentalidad y este derecho que tienen los hijos a ser criados por sus progenitores está muy elaborado y muy desarrollado en estas 2 sentencias. La primera de ellas se trataba de una jueza chilena que se había divorciado de su marido y tenía 3 hijas de edades entre los 14 y los 16 o 12 y 16, no recuerdo exactamente ahora, y manifiesta públicamente su homosexualidad, su condición de mujer lesbiana, forma pareja con su pareja y esto motiva a que los jueces chilenos le retiren la custodia de sus 3 hijas y se la den a su padre en función de la homosexualidad declarada por la mujer. Llega hasta la Corte Interamericana y hay una serie de cuestiones que ahí son relevantes a estudiar por el principio de no discriminación. Fornerón es el famoso caso en el cual a un padre no se le... es muy largo y muy complejo el caso, pero en definitiva lo esencial es que a un padre, por ser hombre y por ser de una condición social menos acomodada, no le permiten, no le reintegran a una niña que había nacido y que su madre había entregado en guarda para adopción a otro matrimonio.
Nuestra Corte Federal, en el 2012 ha sido muy concreta y muy clara en señalar que en todos los últimos años, en el desarrollo que viene desde el derecho constitucional de familia y el derecho convencional de familia, es el interés superior del niño, este principio emergente del artículo 3 de la Convención, y es un principio puntal, esencial. Esos típicos principios o conceptos jurídicos indeterminados que nos dan tanto trabajo, ¿no? Porque uno lee sentencias que fundan en A en función del interés superior del niño, pero al mismo tiempo el juez de al lado dice B, que la solución correcta es B, en función del interés superior del niño, ¿no? Esta elasticidad o flexibilidad del concepto que muchas veces nos da muchos problemas porque no podemos asirlo o tenerlo determinado en forma objetiva. Cada vez hay más herramientas de objetivización de este principio, incluso legislativamente, la 26061 trae pautas, todas las leyes provinciales que han regulado la cuestión del sistema de protección de niñez traen pautas de determinación, pero lo cierto es que el interés superior del niño es el eje central que debe ser tenido en miras en todo lo que está relacionado a la regulación de la responsabilidad de los progenitores sobre sus hijos. Palabra que ya también la Corte Federal utiliza en el año 2012 en varios fallos. Es decir, esta noción de responsabilidad como fundante de la función paterno-materno o la función de los progenitores con respecto a sus hijos. Veamos un poquito también cuál era la plataforma, dónde estábamos parados, porque para saber a dónde fuimos es importante saber de dónde venimos. La patria, lo voy a decir muy rapidito porque todos lo sabemos ya, la patria potestad en el Código Civil está, digamos, diseñado un sistema en el cual sean matrimonial o sea extramatrimonial la filiación determinada de los hijos, siempre los titulares son ambos progenitores. Es decir, la titularidad de la patria potestad en el Código Civil es en cabeza de ambos progenitores. Ahora, con respecto al ejercicio, sí se traen modificaciones, sí había modificaciones en el Código Civil. ¿Qué decía? Y hablo en pasado, tanto porque me encanta que esté en pasado y porque tengo que acostumbrarme a hablar en pasado ya. Porque incluso como abogados ya estamos en esa etapa en donde estamos especulando a ver qué nos conviene con los juicios, acelerarlos y llegar a un arreglo o ralentarlos y esperar que nos llegue el 1 de agosto, ¿no? Eso es una estrategia desde hace varios meses que venimos ejerciendo. Código Civil dice, titulares ambos, pero en cuanto al ejercicio tenemos que distinguir si los padres conviven o si no conviven. Si conviven, vamos a distinguir si conviven y si conviven y vamos a distinguir qué tipos de actos. Hay algunos tipos de actos que sí o sí deben estar el consentimiento de ambos, que son aquellos en el cual el ejercicio es conjunto, que son los actos extraordinarios, aquellos más relevantes. Recuerdan el poder salir del país, el entrar en una orden religiosa, digamos, estas cuestiones más trascendentales para las vidas de los hijos, convivan o no convivan los padres, va a ser ejercicio conjunto. Ahora, si conviven, va a ser un ejercicio indistinto, es decir, yo o uno u otro van a poder tomar las decisiones, pero si no conviven, ejerce la patria potestad aquel que ejerce la tenencia. Es decir, la tenencia, la adjudicación de la tenencia en uno concentra tanto la cuestión del contacto material, es decir, con quién convive el niño, como el contenido jurídico, porque quien ejerce la tenencia toma las decisiones y tiene este poder de iniciativa porque ejerce la patria potestad. ¿Qué es lo que provoca esto entonces? Un modelo familiar en el cual la tenencia unipersonal, tenencia, lo pongo entre comillas porque quiero señalar la carga de las palabras, ¿no? Tenencia, yo tengo esto, tener un hijo, que por más que estamos muy acostumbrados a esto de tener un hijo, tiene un problemita, ¿no? Porque la tenencia habla de la relación de poderío entre amus, el dominus, el dueño y la cosa. En cambio, los chicos no son cosas, son personitas. O sea, son personas, pero más chiquitas que nosotros. Un progenitor tiene y toma todas las decisiones, y al otro, ¿qué le queda? Al no conviviente. Le queda supervisar las decisiones que va a tomar el padre que ejerce la tenencia. Esto hace que el quiebre en la pareja modifica la relación de ellos como progenitores, cuando esto debería ser la cuestión más importante en todo el ámbito del derecho de familia, que los quiebres de las parejas como parejas emocionales no incidan en la pareja parental, porque uno con su pareja que terminó
y que no lo aguanta más, y que por suerte te fuiste, y siempre sabía, y mi papá siempre me había dicho que vos eras, y que bla, 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 va a ser pareja de uno en función de los padres para toda la vida. Es decir, va a llegar un momento que nos vamos a encontrar los dos en un hospital, por ejemplo, con un bebito, y mira, viejo, al final somos abuelos. O sea, es para siempre en serio. Lo otro no es en serio para siempre. La pareja era para siempre cuando uno se moría a los 40 y pico. Claro, era fácil, hasta que la muerte nos separa si uno se moría muy rápido. Si ahora uno se muere muchos más años y además vive con mucha mejor calidad de vida, porque yo me acuerdo de mi abuela a los 60, era una señorona que ni hoy una de 80 es de esa manera. Es decir, más años y mejor calidad de vida. Con lo cual, es mucho más factible que las personas tengamos trayectorias familiares, que entremos y salgamos de relaciones, y no que una misma relación elegida a los 20 y pico sea para toda la vida, porque toda la vida es muy largo. ¿Cuál de los dos, ante el quiero y la pareja? Dice el Código Civil, la madre. ¿Quién mejor que la madre? Como si las mujeres naciéramos con un chip acá atrás o en algún lado, que sabemos, por una cuestión de tener órganos, o sea, por tener útero, yo sé ser mamá. Es algo medio raro realmente el concepto, pero este es el concepto cultural, porque no es natural, es cultural, porque el vínculo de sacar adelante a un chico, de criarlo, de educarlo y demás, es justamente una transmisión de valores culturales. Con lo cual, que las mujeres naturalmente, porque parimos, y si vamos a cesárea, ¿qué? Porque parimos, sabemos hacerlo, realmente es un preconcepto cultural absolutamente carente de, por lo menos, de estudios serios que hayan dado algún tipo de noción de que esto objetivamente sea así y no forme parte de un prejuicio cultural. El Código Civil decía, o dice en el 206 todavía, que los niños menores de 5 años mejor que sean criados por la madre, porque ¿quién mejor que la madre para saber criarlo? Artículo puesto en crisis hace muchos años por varias sentencias, tanto en la inconstitucionalidad de esa norma en función del principio de discriminación que trae o que apareja, como por la imposibilidad de aplicación, por ejemplo, en el matrimonio igualitario entre mujeres. Mujer-mujer, ¿qué preferencia materna? ¿Qué está queriendo decir el 206? Otra de las grandes cuestiones que ha puesto en crisis la reforma del 2010. Un sistema pensado para un matrimonio heteronormativo, al introducirse la homosexualidad como posible para adquirir, pone en crisis y hace necesario una reforma integral como la que trae la reforma del Código Civil. También esta cuestión de la tenencia unipersonal desde la jurisprudencia fue matizada o fue, puesta en crisis o puesta en duda. De aquellas primeras sentencias que decían no se puede pactar la tenencia compartida porque el código está pensado para una tenencia unipersonal, comenzaron a ser admitidos los acuerdos de tenencia compartida, aquellos en los cuales ambos progenitores ejercen aún ante el quiebre de su pareja la responsabilidad parental o la patria potestad. Incluso ha habido fallos en donde lo imponen de oficio, es decir, por más que no fuera solicitado o acordado, imponen de oficio como solución al caso una tenencia compartida. Y también ha habido fallos de la Corte Nacional, la Corte Federal, que lo han impuesto aún ante padres residentes en países diferentes. Porque uno de los viejos y grandes conceptos de la tenencia compartida era, bueno, puede funcionar en la medida en que vivan más o menos cerca. Si viven a 3 o 4 cuadras, esto puede funcionar. Pero ha habido fallos muy particulares y muy especiales en las cuales viviendo incluso en países, en distintos países, recuerdo un caso de Perú y Argentina, que los padres vivían de esta forma, establece un sistema de tenencia compartida con largos plazos. Durante la época escolar los chicos tenían que vivir en uno de los países y durante todas las vacaciones se acomodaba el sistema a la realidad familiar y a las necesidades y se dejaba de lado un criterio estricto en donde la tenencia debía ser en cabeza de uno solo de ellos. También ha habido sentencias, mata esta pantalla, la verdad que está maravillosa. Ha habido sentencias en donde comienzan a distinguir también otra cuestión. Yo les decía antes el ejercicio de la tenencia en cuanto al contenido jurídico y material, es decir, con quién conviven los chicos y jurídicamente quién toma las decisiones, ¿ok? Bueno, también comenzó a haber sentencias en donde se admitía el acuerdo por acuerdo, el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, pero que los chicos vivieran en la casa de uno. Pero por más que vivieran en la casa de uno de ellos, esto no significaba que todas las decisiones debían ser tomadas por todos en pie de igualdad.
O también acuerdos en donde el ejercicio de la responsabilidad parental era conjunto y la residencia alternada, es decir, vivían un tiempo en un lado y otro tiempo en el otro, clásico de tenencia compartida, ¿no es cierto? Noción o concepto de tenencia compartida. Por ejemplo, corresponde modificar la sentencia de primera instancia que otorgó la tenencia de los menores a la madre, si las partes habían convenido que ambos progenitores compartirían el ejercicio de la patria potestad y que la madre sería la titular de la guarda material o tenencia física, por lo que resulta procedente la homologación de dicho acuerdo. Es decir, distinción entre contenido jurídico y custodia o contenido material. Lo mismo en este fallo famosísimo de la Corte Provincial de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un incidente de modificación de régimen de visitas tras el cambio de domicilio realizado por la madre de 2 menores, corresponde fijar un régimen de residencia alternada en el domicilio de cada uno de sus padres, manteniendo el régimen escolar, bueno, que ambos van a ejercer en forma conjunta la responsabilidad parental, aunque los chicos vivan en forma alternada una temporada con un progenitor y otra temporada con el otro. Fallo que lo impone de oficio. En este contexto, es decir, con este marco, este era el estado de situación en el cual nos encontrábamos con respecto a la responsabilidad parental. Vamos a analizar ahora qué es lo que dice, que es lo que más nos interesa, pero si uno no entiende el contexto, poco va a entender el texto, porque cómo están redactadas las normas tiene que ver por el estado de evolución en el que estábamos en la materia, porque ustedes saben que un principio básico en toda legislación es el principio de no regresividad. No podíamos ir más atrás de lo que ya se había obtenido por vía jurisprudencial y o doctrinaria. Veamos el texto. Primero, esta cuestión de las palabras. Esto de la patria potestad de la responsabilidad parental. Ustedes saben que este código ha tenido una seria preocupación por cuestiones digamos, tanto lingüísticas en cuanto al sentido de las palabras, al contenido de las palabras y al valor simbólico de las palabras, como en cuanto a la redacción. Ustedes vieron que es un código muy amable para la redacción, como dice mi queridísima Ida Kemelmacher de Carlucci, un código que cualquier persona puede abrir en cualquier lado, puede leer un artículo y puede entender de lo que están hablando, porque la utilización, o sea, es volver a esta idea de sujeto, verbo y predicado. ¿No? Esta cuestión tan básica, en lugar de utilizar el hubiere, hubiese, upidiere, pudiese, o sea, utilizar tiempos verbales que nos complican la existencia, es un código que ha tenido en cuenta no solo las cuestiones terminológicas, digamos, el contenido simbólico de las palabras o valorativo, sino también la técnica de redacción para hacerlo comprensible. Con respecto a esto del valor simbólico, del contenido simbólico, hace muchos años también otra de mis queridas maestras, Cecilia Grossman, decía: detenernos en los vocablos es cooperar en la transformación de las creencias. No es una cuestión menor el valor de las palabras. Le tengo mucho respeto a las palabras y deberíamos tenerle mucho respeto a las palabras porque es la herramienta de comunicación y para nosotros abogados es nuestra herramienta de trabajo. La única forma que yo puedo trabajar es tratando de convencer a los otros con el uso de las palabras. Por supuesto con contenido, pero es el vehículo o es la herramienta. Con lo cual, la posibilidad de darle contenido simbólico que acuerde al contenido ideológico de determinado o cual concepto no es una cuestión menor ni es una cuestión badalí. En los fundamentos del anteproyecto, que es este primer gran, digamos, gran presentación del texto normativo, y que yo suelo hacer una aclaración con respecto a esto. Ustedes saben que los fundamentos son del anteproyecto. Ya ha habido modificaciones en cuanto a anteproyecto a proyecto y luego a código. Con lo cual uno tiene que tener cuidado cuando lee los fundamentos del anteproyecto. Hay que leerlos teniendo el código sancionado en la mano, porque a veces se están fundando cosas que fueron modificadas, con lo cual esto puede generar algún tipo de confusión en la interpretación. En los fundamentos expresamente se hace hincapié al valor que se le ha dado al contenido simbólico de las palabras. Y esto ha hecho que el concepto de la responsabilidad parental esté determinado por el artículo 638 y se elija la alocución responsabilidad parental, que pone el énfasis en la responsabilidad justamente, en esta carga de cuidado de los progenitores con respecto a los hijos, en una fórmula que no modifica demasiado los 64 del Código Civil que ya conocemos, pero que sí agrega la idea de desarrollo, que digamos, esta finalidad relacionada con el desarrollo tiene que ver justamente con el principio de autonomía progresiva. El artículo siguiente establece cuáles son los elementos distintivos
de, bueno, estos son los elementos distintivos de la definición, perdón, ¿no? La responsabilidad de ambos progenitores y que la finalidad esté vinculada con el desarrollo. Ahora, el artículo siguiente, concepto, y luego viene principios generales, fíjense 638, 639, a propósito le puse los artículos, porque esto también es otra estrategia de toda, metodológica de todo el código, en donde se enuncian concepto y luego principios generales. Principios que hacen al concepto, porque van a servir para la interpretación del concepto. En los principios especiales o principios generales con respecto a la responsabilidad parental, luego de conceptualizarla, establece el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, y trae esta pequeña fórmula conceptual. A mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Lógicamente, la decisión de un chico de 12 tiene más peso que la decisión de un chico de 2. La decisión de un chico de 16 necesariamente tiene que tener más peso. O sea, cualquiera que tenga un hijo adolescente sabe lo que estoy hablando. A ver si uno puede imponer decisiones. Habrá otra función de progenitor, pero no la de imposición o de sustitución que la que pueda haber uno a los 2 años o a los 3 años. El derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Estos principios son, digamos, la contracara o la aplicación concreta de estos principios convencionales o constitucionales. El interés superior del niño, la autonomía progresiva y el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Como ven, no es más que la aplicación de normas que ya están en nuestro sistema jurídico. Luego, dice, vamos a trabajar en esta parte del código en estas 3 grandes cuestiones: titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, el cuidado personal de los hijos y la guarda otorgada por el juez a terceros. Estas son las cuestiones que atañen a la responsabilidad parental y es lo que nos importa ver ahora. Veamos con respecto al ejercicio. Recuerdan, en el Código Civil la titularidad de ambos progenitores y el ejercicio dependía si convivían o no convivían. La titularidad en el Código Civil es de ambos progenitores, como acabamos de ver en el concepto, corresponde a ambos, es decir, la titularidad está en cabeza de ambos progenitores y el ejercicio va a depender de situaciones fácticas. Veamos. En caso de convivencia con ambos progenitores, a los dos, si conviven a los dos, se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con excepción de los supuestos contemplados en 645 o que medie expresa oposición. No hay grandes modificaciones aquí. 2. En caso de separación de hecho, divorcio o nulidad, a ambos se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con las excepciones del inciso anterior. Por voluntad de los progenitores o decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a solo uno de ellos o establecerse distintas modalidades. Regla y excepciones. Ahora lo vamos a ver con un poco más de tranquilidad. En caso de muerte, ausencia o presunción, al otro, obvio. Se me murió, no lo tengo, al otro. En caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo familiar, filial, al que tengo. En caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo, si uno se estableció por sentencia, por declaración judicial, al otro. ¿Se acuerdan, no? Que también hoy es así. Cuando la filiación viene dispuesta por sentencia judicial, le corresponde el ejercicio al que no. Pero esto es una novedad. En interés del hijo, los progenitores de común acuerdo o el juez pueden decidir el ejercicio conjunto o establecer distintas modalidades. No es tan dramático, tan drástico y tan determinante. Puede haber casos en donde, a pesar de venir por una sentencia judicial el emplazamiento filiatorio, por ejemplo, nunca sabía el padre, supongamos que sea el padre, nunca supo que la mujer estaba embarazada, por lo cual esta sentencia que lo emplazó no puede ser tan determinante que nunca en ningún caso pueda. Por eso está esta excepción. Veámoslo en el mismo cuadro que lo veíamos antes. El ejercicio, convivan o no convivan, va a ser conjunto e indistinto para los actos ordinarios y conjunto para los actos extraordinarios. ¿Está? Va a haber casos en donde sí o sí voy a necesitar a ambos, pero en los de todos los días, conjunto. Indistinto, ¿por qué? Porque cuenta la presunción de conformidad de uno con los actos del otro. Par y par. Las excepciones, cuando no conviven, es que sea unilateral, ya sea por acuerdo o por sentencia, o que se establezcan modalidades. ¿Qué significa eso de las modalidades que traía como excepción? Por ejemplo, que acordemos con el padre de mis hijos que determinados contenidos de la responsabilidad parental sea ejercido de tal o cual forma. A ver, uno de los efectos de la responsabilidad parental es la administración de los bienes de los hijos. Supongamos que nuestros hijos tienen bienes porque, no sé, les regalaron, donaron, o sea, seguro que viene por algún lado de arriba, ¿no?
que tengan estos chicos su propio patrimonio. Uno, la tía abuela le donó un campo y el otro, no sé, otro pariente le donó un departamento. Por lo tanto, la administración de esos bienes la tenemos los progenitores que ejerzan la responsabilidad parental, ¿no es cierto? Podemos establecer, bueno, él va a administrar el campo, ella va a administrar la casa. O sea, distinguir del contenido de la responsabilidad parental funciones diferenciadas de uno y otro. Estas son modalidades en el ejercicio que se admiten que por convenio sean acordadas. ¿Está? No van a ser los casos más habituales, pero puede suceder que esto así sea. Esto en cuanto al ejercicio. Veámoslo en un cuadro. El principio general es el ejercicio conjunto. Ambos progenitores, convivan o no convivan. La regla común para todos es que hay una presunción legal que los actos realizados por uno cuentan con el consentimiento del otro, salvo aquellos que requieren consentimiento expreso, obvio, porque la ley está imponiendo el consentimiento expreso, por lo tanto no puede haber ninguna presunción legal. La expresa oposición impide aplicar la presunción. Si yo, en un medio fehaciente, acredito que no estoy de acuerdo, la presunción legal no se aplica, porque funciona mi presunción expresa y expresada en un medio fehaciente. ¿Esto para qué es importante? Es importante para el ámbito extrajudicial. ¿Por qué? Porque cualquiera ahora, por ejemplo, director de hospital, médico, director de escuela y demás, no va a necesitar pedir la conformidad del otro progenitor en las decisiones que tenga que tomar, porque alcanzará con que uno solicite alguna acción para que al que le es requerido presuma o tenga la certeza que hay una presunción legal que esa petición cuenta con la conformidad del otro. Porque salvo que reciba una carta de documento donde diga no permito, por ejemplo, que mi hijo sea inscrito en una escuela de culto judío, porque supongamos que uno que quiere que el chico vaya a la escuela judía y otro que no. Si uno toma la decisión y el otro no dice nada, se presume que hay consentimiento, con lo cual ningún director de escuela va a poder pedir tráigame el consentimiento del otro progenitor. Con que uno actúe se presume el consentimiento del otro. Esa es la importancia de esta regla común para todos los casos de ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces, conjunto como principio legal, principio general. Ahora, no todos los casos son iguales, por lo tanto la norma, que tiene que ser como un gran paraguas para cubrir la mayor cantidad de casos posibles, dice hay 5 excepciones. ¿Cuáles? Puede ser que sea unilateral, porque así lo acuerden los progenitores, porque en el modelo de esa familia sea más útil y conveniente que sea en forma unilateral, siempre que esto haga el interés superior del niño. No cualquier acuerdo es homologable, tiene que hacer el interés superior del niño. Que haya modalidades al ejercicio conjunto por acuerdo de los progenitores o decisión judicial, que sea unilateral por muerte, ausencia o presunción, unilateral por tener un solo vínculo, esto no merece ni explicación, unilateral con doble vínculo pero uno establecido por sentencia y salvo que ambos progenitores acuerden que a pesar de ser establecido por sentencia, ambos ejerzan la responsabilidad parental o esta solución sea la que más convenga al interés superior del niño. Un caso particular, la de los progenitores adolescentes. Caso que hoy los progenitores adolescentes son sus progenitores los que ejercen la responsabilidad parental sobre los hijos de los hijos. ¿Estamos? Un hijo menor de edad, en el lenguaje del Código Civil vigente aún, que tiene hijos, van a ser los abuelos, es decir, los padres del padre, quienes ejerzan la responsabilidad parental. Lo cual hace colocar al padre menor de edad casi como un hermano de su propio hijo, porque son los mismos padres los que ejercen la patria potestad sobre ellos. ¿Está? En el Código Nuevo, en el Código Civil y Comercial, esto se modifica. Primero, porque introduce esta distinción en el artículo 25 entre menor de edad y adolescente. Como no es lo mismo tener 3 que tener 16 o que tener 14, dice, son menores las personas que no han, son menores de edad todos los que no cumplieron 18, pero adolescentes a la persona que cumplió 13 años. O sea, de 0 a 13 son niños, niñas, y de 13 a 18 son adolescentes. ¿Está? Dejemos de lado aquel extraño lenguaje del menor adulto impuber, puber, ¿no? Que todavía generaba esta confusión, menor, adulto, ¿qué? ¿Pero es menor o es adulto? O sea, el lenguaje en el que estábamos acostumbrados tenía serios problemas. La diferencia ahora, en lugar de los 14 se pasa a los 13, 13 son niños, niñas, y de 13 a 18 son adolescentes. Muy bien.
El 644 dice, progenitores adolescentes. Los progenitores adolescentes, estén o no casados, poco importa acá el vínculo matrimonial, tema que sí tenía incidencia en el Código Viejo, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Principio general. Los que son progenitores se comportan como tales, son los responsables de la crianza, cuidado y atención de sus propios hijos. Ahora bien, las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tengan un hijo bajo su cuidado pueden oponerse a la realización de determinados actos que resulten perjudiciales, pero también pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar las acciones necesarias para preservar su adecuado desarrollo. Es decir, los progenitores adolescentes como progenitores ejercen la responsabilidad parental sobre sus propios hijos, pero como son adolescentes necesitan algún plus. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser adolescente que adulto, así como no es lo mismo ser niño que adolescente, tampoco es lo mismo ser adolescente que adulto. Por lo tanto, si bien en principio ejercen la responsabilidad parental, no es suficiente. ¿Cuándo? Cuando la decisión pueda afectar la vida, el interés, acciones perjudiciales para el niño, ahí van a necesitar, o sea, ahí pueden oponerse los progenitores de los progenitores adolescentes, o pueden intervenir por omisión, cuando el progenitor adolescente deja de cumplir determinadas, no lo lleva a vacunar o deja de cumplir determinadas funciones que son importantes que sean realizadas. El consentimiento, sigue la norma, del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores si se trata de actos trascendentes para la vida del niño. Es decir, no solamente se pueden oponer, sino que además, para actos importantes como por ejemplo la entrega en guarda, este es un tema muy serio, las entregas en guarda de una futura adopción de una madre adolescente, no va a ser suficiente el consentimiento del progenitor. Necesita consentimiento del progenitor más el asentimiento, es decir, la aprobación del progenitor del adolescente, ¿no? Se trata de hechos trascendentes como su entrega con fines de adopción, intervención quirúrgica, enunciativo, todos aquellos que sean los más trascendentes. Es decir, no solamente se pueden oponer, sino que además la decisión no es autosuficiente del progenitor adolescente. Requiere el asentimiento del progenitor. En caso de conflicto de decisión del juez, la plena capacidad de uno no altera este régimen, sigue aplicándose. Ahora, dejando de lado esto del ejercicio y dejando de lado la situación particular de los progenitores adolescentes. Vayamos a el contenido de la responsabilidad parental. Vimos quién lo ejerce. Ahora, el contenido, la primera cuestión importante aquí es el cuidado personal. Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. Y acá viene el tema que ha generado un poco más de confusión o de dudas. Clases. Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos. Es decir, el ejercicio de la responsabilidad parental, siempre ambos. Que no es lo mismo las funciones de cuidado. Que las funciones de cuidado están relacionadas con este llevar del día a día o más relacionada a la convivencia del chico con uno de los progenitores. Está relacionado con este contenido material de la vieja tenencia, ¿no? Es dónde viven los chicos y estas decisiones del día a día de su vida, por eso son cuestiones relacionadas al cuidado personal, que no hacen al ejercicio de la responsabilidad parental, que sigue siendo de ambos, está más vinculado a dónde vivan los chicos o quién es el padre que lleva estas tareas de deberes y facultades de los progenitores de la vida cotidiana del hijo. Entonces, el cuidado personal compartido puede ser, o sea, vimos que podía ser cuando no conviven, por uno o por ambos, es decir, puede ser unilateral o compartido. Y además, el compartido puede ser alternado o indistinto. Es alternado si el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno, según la organización y posibilidades de la familia, y el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. Independientemente cuánto tiempo viva en una casa o en otra, las decisiones se siguen tomando entre los dos. Que esto hace al ejercicio de la responsabilidad parental compartido. Desatemos entonces el ejercicio del lugar donde viven. Esto digo para quitar los temores, ciertos temores que se han instalado con respecto a ahora todo va a ser compartido, compartido, compartido. Es un sistema de mucha flexibilidad y adaptabilidad a cada caso concreto. Veamos entonces cómo se atribuye
el cuidado personal. A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta. Ahora vamos a volver, porque ya estoy seguro que están mareados a ver cuál era el indistinto, cuál... Ya volvemos. Tengo que decir primero qué dicen las normas para poder después explicarlo mejor. Excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo. En el supuesto de cuidado atribuido a uno, el otro tiene el derecho y deber de fluida comunicación. Siempre va a estar presente este deber de fluida comunicación. El hecho de tener yo en forma principal al niño no significa que no tenga el deber de comunicación, de asegurar y garantizar la comunicación del niño con el otro progenitor no conviviente. Veámoslo de nuevo en un cuadro. Pasemos en limpio estos artículos porque las palabras a veces nos aturden. El cuidado personal. Si no conviven, puede ser que sea compartido o unilateral. Además, el compartido puede ser a su vez alternado o indistinto. ¿Qué es lo que me va a definir esto? ¿Cuál es el tiempo principal que pasa en una casa o en otra? Es decir, si está radicado en forma principal en una casa, en un domicilio, que será indistinto, o alternado en donde va y viene con una mayor, digamos, flexibilidad de tiempos, o de tiempo más compartido incluso entre ambos progenitores. O unilateral, que sería el clásico, ¿no? Que el cuidado personal esté en cabeza de solamente uno. La regla que debe asignar el juez, compartido con modalidad indistinto. Excepciones, puede ser unilateral por acuerdo, porque en nuestra familia nos convenga que sea de esta manera, o por decisión judicial. Y la otra forma, que sea compartido alternado como excepción. Volvamos a un cuadro para reafirmar esto, porque son cambios que tal vez cuestan. Recuerda que no es muy difícil a lo que hacemos todos los días en los acuerdos, en los convenios que hacemos habitualmente. Por ejemplo, cuando determinamos, si bien como el Código Civil dice, la habitualidad es que los convenios sean de unipersonales, ¿no? Que en cabeza de uno de los progenitores con tal o cual derecho de visitas hacia el otro, ¿no? Esto es lo habitual, que es de mejor técnica precisar y no dejar esta fórmula libre de régimen de visitas porque es todo o nada y después tenemos los problemas de ejecución que tenemos, ¿no? Con un libre régimen. Sí, no, yo no le voy a negar nunca al chico y después todos los días hay algún problema que cuando va a buscar al chico se fue a la escuela, al cumpleañitos o se fue al cumpleaños o está enfermo y tenemos los problemas de ejecución de regímenes de visita tan espantosos y tan difíciles. A lo que me refiero es que en el ejercicio compartido del cuidado personal, lo que vamos a estar estableciendo allí es que, o bien, los chicos vivan fundamentalmente en una casa, pero que también tienen periodos de tiempo en la otra, que no es una diferencia tan grande con el unipersonal en cuanto a plazo, en cuanto a tiempo, en cuanto a tiempo a estar con un padre u otro, no el contenido jurídico. De estar en una casa principal y otra, ¿no? Como la tenencia unipersonal con régimen de visita. Digo, 4 y 3, va a estar todos los días con la madre, salvo martes, jueves y fin de semana por medio. Este es el combo 1 de todos los convenios habituales, ¿no? Es el de McDonald's, el A1 es tenencia a la madre, 2 días con el padre, de 6 a 8, de 4 a 6 y fin de semana por medio que arranques del viernes hasta el domingo o si está ya muy enojada le das desde el sábado hasta el domingo al mediodía. Bien. Esto que estamos determinando el plazo de tiempo que pase, no es muy distinto a decir un cuidado indistinto en el cual está tanto tiempo con uno. La gran diferencia conceptual es que no va a traer consigo el ejercicio de la responsabilidad parental, porque siempre la van a tener los dos, y porque lo que está intentando el código es que vayamos a un sistema de mayor, mayor posibilidad de acuerdo y mayor flexibilidad en los tiempos, en donde no sea tan grave esto, tan serio de me quitaron la tenencia. Este problema de las mujeres, ¿no? Me quitaron la tenencia. Como si atrás de eso hubiese un castigo a la condición de mujer. Porque como lo que sostiene atrás esto de que los niños tienen que ser criados por la madre, si a una mujer le quitan la tenencia, qué mala mujer que debe ser. Porque no sabe ser madre. Entonces, o debe ser medio loca, o debe ser medio borrachina, pero tiene algún problema serio que le hayan quitado los hijos. Cuando nadie se asombra que a los padres no le den nunca la tenencia. O habitualmente no les otorguen la tenencia.
¿Por qué se naturaliza esto de le quitaron como si las mujeres fuésemos dueñas de nuestra cría y no a los hombres? Bien, el cuidado personal compartido, para no irme lejos, que me suelo ir, no tiene ninguna incidencia en el ejercicio de la responsabilidad parental. Esto es fundamental el cambio. Ambos van a seguir ejerciendo, no incide. O sea, saquemos los temores a nuestros posibles clientes respecto a, ahora voy a tener que compartir todo. Y sí, porque el ejercicio es conjunto, así que ya estás compartiendo todo. Tener un hijo al mundo implica compartir ese hijo, las decisiones de ese hijo. Es una cuestión que ya la tendrías que, o sea, está resuelta desde el momento en que nació este hijo. Ahora, el cuidado personal unilateral puede venir también por acuerdo o por decisión judicial como excepción, o el cuidado personal compartido con modalidad alternada por acuerdo. Es decir, el principio que establece el código es cuidado compartido, pero indistinto, es decir, que esté principalmente en una casa y menos tiempo en otra. Principio de prudencia del Código Civil. No es que hay un cambio absoluto y total en esto, porque mantenemos este criterio de instancia, o sea, convivencia personal en uno de los domicilios durante más tiempo. No, hay un cambio de fondo, sí, hay un cambio de vocabulario claramente que sí. No sé quién me está hablando. Ah, bien. Hay un cambio de vocabulario muy fuerte, en el cual lo que se intenta... Claro, pero el cambio conceptual fuerte es que el ejercicio es par y par. En esto es un cambio que hoy no lo tenemos, salvo que lo pactemos. Salvo que hoy uno pacte el ejercicio conjunto, independientemente de donde vivan los hijos, cuando uno resuelve la tenencia está resolviendo también el ejercicio. Y esto habitualmente no lo tenemos presente. Ah, está bien. Pero lo digo habitualmente porque a veces ni siquiera los jueces lo tienen presente, que cuando están otorgando la tenencia están posicionando con más fuerza. Doctora, sí. Disculpe, doctora, por favor, tratemos de no hacer preguntas y dialogar porque... Está bien, doctora, pero creo que fui claro cuando empezamos la charla que tratemos de evitar las consecuencias. Después al final va a tener la posibilidad de hacer las preguntas y las dudas que tenga, doctora. Muchas gracias. Bien, cuando no se ponen de acuerdo y excepcionalmente corresponde al cuidado personal, el artículo establece ciertas pautas. ¿Qué son las pautas o cuáles son las pautas a tener en cuenta? Pautas que son absolutamente objetivas. La prioridad del progenitor que facilita este tema que también era jurisprudencial. Aquel progenitor que garantiza mejor el contacto con el no conviviente, está privilegiado para ser quien lleve adelante las tareas de cuidado personal del hijo. ¿Por qué? Porque lo más importante es garantizar el derecho del hijo a la coparentalidad. No el derecho de los progenitores con respecto al hijo, sino del hijo a la coparentalidad. Por eso, el principio o la primera pauta, o sea, son pautas enunciativas y pautas que no tienen orden de preferencia, pero sí... está presente claramente esta preferencia del progenitor que garantice el contacto hacia el otro progenitor. La edad del hijo, la opinión del hijo, el mantenimiento de la situación existente, el statu quo y el respeto del centro de vida del hijo, y el otro progenitor tiene el derecho y el deber de comunicación con el conviviente. Y el principio siguiente de igualdad expreso, en el cual cualquier decisión en materia de cuidado personal no puede basarse en debe basarse en conducta del progenitor que pueda lesionar el bienestar del niño o adolescente, no siendo admisibles discriminaciones fundadas en sexo, orientación sexual. Esto es Atala Rifo versus Chile. Exactamente esto es. Que los fundamentos para decidir uno sobre otro nunca pueden estar, cuál de ellos, nunca pueden estar atravesados por prejuicios o preconceptos relacionados a conductas ajenas a la función de progenitor. Bien. Y esto a mí me resulta muy interesante. Es una profesora catalana, Indret es una página que uno puede acceder a doctrina, artículos de doctrina de otros países, en el cual, de España sobre todo, en donde ella hace hincapié o resalta esta cuestión. Es preciso eliminar al máximo posible los prejuicios personales de todos los operadores que intervienen en el proceso de ruptura de unos padres, respecto a la conveniencia o inconveniencia de una custodia compartida. Jueces, abogados, psicólogos, trabajadores sociales. En estos temas tan próximos a nuestra vida cotidiana resulta a veces inevitable extrapolar experiencias propias o próximas y adoptar posturas generalizadoras que impiden o entorpecen una decisión adecuada. Como es algo tan cercano, mucho más cercano que una, por ejemplo, usucapión, ¿no? Que son cosas que uno no las ve tan
cotidianamente. Todos tenemos una familia, formamos parte de una familia, tenemos amigos, tenemos parientes, en el cual siempre hay algún problema, o sea, uno conoce. Extrapolar estas opiniones o conocimientos es muy fácil para consolidar prejuicios. Por eso, a veces es tan difícil trabajar en estos temas de responsabilidad parental, porque somos abogados, no somos psicólogos, somos abogados, y además de abogados tenemos que ser profesionales. Es decir, estamos ajenos o alejados a las pasiones que atraviesan este tipo de conflictos y que además nuestra subjetividad puede incrementar algo así como dar un tanque de querosén a una situación de incendio, ¿no? Bien, ¿cuáles son los deberes de progenitores? En una serie de artículos se establece el deber de cuidado, prohibición de malos tratos. Fue necesario poner un artículo donde quedan claros que estaban prohibidos para salir de esta idea del correctivo, ¿no? ¿Se acuerdan que todavía está vigente en el Código Civil? Esto el castigo correctivo y moderado, como dice el Código Civil todavía hoy, es realmente un disparate que en un artículo del Código se admita el castigo correctivo cuando tenemos una epidemia social como la es la violencia familiar. Es decir, una norma que admita la resolución de los problemas a través de la violencia, aunque sea moderada. O sea, ¿cuándo la violencia puede ser justificada porque sea moderada? Tratar de desterrar esta idea de un cachetazo a tiempo bien dado se evita problemas futuros, porque puede evitarlos y también provocarlos. Porque quien cría a sus hijos a través del cachetazo probablemente esté criando personas que luego repitan estos modelos de comunicación. Las frustraciones canalizadas a través de la violencia física, del ataque físico, de no poder poner el límite de otra forma que no sea a través de la violencia, genera personas violentas, probablemente. Y tenemos un serio problema en la Argentina con la violencia familiar. Con lo cual, una norma que prohíba expresamente, si bien es, por supuesto que es un contenido, digamos, simbólico, porque no hay sanción acá, hay sanciones de otro tipo ante el ejercicio de violencia, pero es importante que se limite, que se extradite esta idea o que deje de lado esta idea del castigo correctivo. Deber de información, plan de parentalidad. Plan de parentalidad es también una novedad, es una novedad terminológica tal vez, ¿no? Porque es la posibilidad de acordar, de establecer las pautas, cómo vamos a nosotros a desarrollar la vida luego del quiebre de nuestra convivencia, si se trata de un matrimonio, o de nuestra convivencia si se trata de una unión convivencial. El plan de parentalidad está relacionado con, si se trata de un divorcio, el convenio regulador del 439, esto ya tuvieron clase de divorcio, me pareció ver, ¿no es cierto? En donde ustedes saben que uno puede plantear un convenio regulador de todos los aspectos y traer el plan de parentalidad, que es determinar, va a vivir en tal tiempo, en tal casa, tanto tiempo, va de las vacaciones, lo que hacemos con los convenios, ¿no? La Navidad, Año Nuevo, hasta las 24, después de las 25 del mediodía, todas estas cosas tan absurdas que terminamos escribiendo. O fijado judicialmente, modalidad compartida indistinto, ya vimos que es la que establece. La obligación alimentaria, un gran tema y una gran cuestión que ameritaría una clase entera, pero bueno, hagamos lo que se pueda. La obligación alimentaria, ambos progenitores, conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado está a cargo de uno. Desenganchada la cuestión alimentaria de dónde viven los chicos, es decir, no es automático esto de tengo la tenencia, te reclamo alimentos, automaticidad hoy. Sí es cierto que con quien conviva en forma principal va a incidir en la cuantía, pero la obligación es de ambos independientemente de dónde viva, ¿está? Proporcional a la condición y fortuna, en esto no hay cambio. Hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite, tampoco hay modificaciones desde el 2009 que esto es así, ¿no? En la franja 18 a 21 se mantiene la obligación alimentaria, salvo que el demandado acredite que el alimentado, el que pretende los alimentos de 18 a 19, se autosostiene o se autosustenta. Contenido y proporcionalidad en el 659, las tareas de cuidado tienen valor económico y es aporte, visibilización del trabajo doméstico, artículo 660, y esto relacionado con el deber de contribución que deben haber estudiado cuando estudiaron matrimonio, cuando les dieron alguna clase de matrimonio, ¿no? En el 455 también las tareas de cuidado forman parte del deber de contribución, o sea, tienen valor económico. Legitimación activa, el serio problema de los legitimados activos. A ver,
en principio progenitor, ¿no? En representación del hijo. Pero también el hijo, si tiene grado de madurez suficiente, con asistencia letrada, abogado del niño. Esta es la aparición, una vez más, del abogado del niño en el Código Nuevo. Y subsidiariamente, parientes o ministerios públicos. Una legitimación activa mucho más amplia a la que estamos acostumbrados hoy, en donde aparecen los parientes como legitimados para el reclamo de alimentos. Y el hijo con grado de madurez suficiente, con asistencia letrada, que es materia de decisión judicial si tiene madurez suficiente en ese caso concreto de ese niño particular. ¿Y qué pasa con la legitimación activa de esta franja de los 18 a los 21? Que este problemón que hemos tenido desde el 2009, ¿no? Con aquellos juicios de alimentos que estábamos en trámite, por ejemplo, de chicos de 17 y que en el medio del trámite cumple 18. ¿Qué hacemos con la representación procesal y con la adquisición de la mayoría de edad? Bien, el Código Nuevo establece, cuando el hijo es de 18 a 21, o sea, está en esta franja que son mayores de edad, pero con derecho alimentario particular, la legitimación activa se concede al progenitor conviviente. No es solamente o sea, por supuesto que el alimentado también, pero quiero decir, se le reconoce legitimación activa al progenitor conviviente. Estos casos en donde pudiera seguir adelante, si era la madre la que estaba haciendo el reclamo, que es el 85% de los casos, que ella pueda seguir adelante el juicio y no que necesariamente se tenga que presentar el hijo. Porque esto genera ciertas dificultades, ¿no? Traer al hijo al juicio entre los 18 a los 21 que por ahí el chico no quiere, quien está conviviendo está pagando todos los gastos y dice, no, pero ahora mi hijo no quiere seguir adelante con el juicio. Bueno, es una situación problemática, por eso se le otorga legitimación activa al progenitor conviviente par y par que con el hijo. Para iniciar o para continuar y para cobrar o administrar, que era el otro problema. Porque el chico de 19 decía, bueno, ahora me presento yo en el juicio, ahora yo tengo la cuenta abierta en el banco a mi nombre, ahora administro yo. Y sigo viviendo en casa, donde se paga la luz, la cuenta, se paga toda la comida todos los días, pero me embolsé la cuota alimentaria. Entonces se genera un problema entre progenitor conviviente y joven de 18 a 21 que administraba. Hay chicos que no y hay chicos que sí. O sea, esto dependía de cada caso y dependía de la forma en que se había trabado la relación. Pero lo importante es que la administración, sin perjuicio de dejarle una porción de la cuota alimentaria para sus gastos particulares. Sentido común, básicamente, pero puesto en la norma también. Supuestos particulares, el hijo mayor que se capacita, y esto también es importante porque ya lo venía trayendo la jurisprudencia, y los medios de comunicación en esto hacen una cosa increíble porque la gente se cree que, como lo escuchó en la tele, es así siempre, que ahora, doctora, me dijeron que la cuota alimentaria es hasta los 25. Y esto en el Código Viejo no era automáticamente así. Determinados casos había habido jueces que lo habían decidido. Bien, en el Código esto se modifica y pasa a ser norma. Hasta los 25 años, pero si los estudios o preparación profesional para un arte u oficio le impiden sustentarse. No es automático. Tiene que verse en cada caso si implica este estudio o esta preparación profesional imposibilidad de autosustentarse. Acreditar procedencia, y los legitimados activos son el hijo o el progenitor conviviente. El otro caso es el hijo no reconocido, alimentos provisorios ante un juicio de filiación, pero como novedad, yo inicio una medida cautelar, digamos, de alimentos provisorios, porque voy a iniciar el juicio de filiación, manifiesto, ¿no? Y acredito sumariamente que fulano de tal al que yo estoy demandando es el progenitor. ¿Por qué? Porque salían muy seguidos, porque tenían ahí como una relación un poco encubierta. Llevo 3 testigos, lo acredito, obtengo una sentencia de alimentos provisorios. Hoy, esa sentencia de alimentos provisorios que puede quedar ahí y yo puedo iniciar o no el juicio de filiación. Esto daba lugar a situaciones abusivas en las cuales con una verosimilitud, una simple verosimilitud, con una prueba sumarísima de algo pudo haber habido que haga pensar que pueda ser el padre alegado pueda ser realmente el padre, con eso procedente una cuota alimentaria provisoria y que quedaba establecida sine die, es decir, limitadamente. Ahora bien, en el Código Nuevo dice, puede fijarse la cuota alimentaria, pero el juez va a fijar un plazo que no podrá exceder de 6 meses para que inicie la demanda de filiación. Y si no le inicia en el plazo, caducará esta medida de alimentos provisorios. ¿Está? Es decir, hay un condicionamiento. ¿Corresponden los alimentos provisorios? Sí corresponden, pero se impondrá bajo el procedimiento la obligatoriedad de iniciar la acción de filiación. A la mujer embarazada, también como supuesto especial, le corresponderá alimentos, esto terminando con un debate largo que ha habido con respecto a la mujer embarazada. Reclamos ascendientes, otro de los temas que también por ahí teníamos problemas en el ejercicio profesional. ¿Cuándo podemos ir contra los abuelos? Podemos ir contra los abuelos habiendo agotado
al crápula que era el que tenía que poner y no puso? ¿Tengo que trabar la inhibición general de bienes para poder ir a los abuelos o me voy enseguida? ¿Hasta dónde tengo yo que comprobar que el obligado principal no pudo para poder ir a los abuelos, que son los que tienen la plata? Y es donde yo voy a poder encontrar el dinero para satisfacer la obligación alimentaria. Bien, en el mismo proceso se podrá demandar a los abuelos y voy a tener que acreditar de qué manera yo no puedo cobrarle al obligado principal. Es decir, los obligados principales siguen siendo los padres. Los progenitores son los responsables de la alimentación de sus hijos. Los abuelos, atrás. Pero no necesito agotar mis posibilidades de cobro al progenitor para poder llegar al abuelo. Pero algo tengo que poder acreditar. Acá lo que está atrás es el carácter asistencial de la obligación alimentaria, que genera obligaciones un poco particulares, como la que estamos hablando. ¿Y cómo incide todo lo que hablamos del cuidado personal compartido en la obligación alimentaria? Porque esta es la otra gran pregunta. Doctora, sí, me interesa todo lo que me está explicando con respecto al principio del derecho de coparentalidad de los chicos, todo, bla, bla. Pero si yo comparto al chico y va y viene, ¿me quedo sin cuota de alimentos? O sea, esta es una de las preguntas clásicas, ¿no? Donde está atada completamente la cuestión económica. O sea, ¿de qué manera se toman decisiones respecto a quién se queda a cargo del cuidado de los chicos por las consecuencias económicas de esa decisión? ¿Quién se queda con la casa y quién se queda con la cuota alimentaria? Que son las dos grandes consecuencias económicas o de contenido económico con respecto a el lugar donde vivan los chicos. Por eso dice el 666, fíjense el número, ¿no? En el caso de cuidado personal compartido en la modalidad alternada, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno paga los gastos que genera vivir con el chico. Si son equivalentes, si más o menos estamos par y par. Ahora, si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Es decir, que no sea que la pase bomba en la casa de uno porque tiene muchos mejores ingresos y la pase tremendo en la otra casa, porque esto afecta a este principio de coparentalidad. Porque la situación tiene que estar compensada entre ambos para que los chicos no pasen necesidades en uno u otro hogar. Por lo tanto, el principio es, estamos en una situación de equiparación de ingresos, ninguno pasa cuota alimentaria a ninguno. Hay uno que cobra 100 y el otro cobra 20, el que cobra 100 está en mejores condiciones, tendrá que pasar cuota alimentaria al que cobra 20 para que el chico tenga el mismo nivel en ambos domicilios. Sí, estoy tratando de hacer bien rápido. La otra cuestión es también importantísima, que a lo largo de todo el código está presente, es la de preocupación por la efectividad de las sentencias judiciales. Y en los temas alimentarios es un tema muy serio. Tener todo un proceso judicial para obtener una sentencia y después colgarla en un cuadrito porque uno no la puede ejecutar es altamente frustrante. Por lo tanto, se brindan herramientas para que los jueces establezcan formas de hacer cumplir las sentencias judiciales que dictan. Entonces, en primer lugar, la retroactividad. ¿Cuándo se produce la retroactividad de la sentencia? Igual que hoy, a la demanda o a la interpelación extrajudicial fehaciente. Es decir, ahora, si nosotros mandamos una carta documento, intima usted al pago de cuota alimentaria, y dentro de los 6 meses inicio el proceso de demanda de alimentos, el día que obtengo la sentencia, la retroactividad es a la carta documento. Esto unifica situaciones que suceden en distintas provincias de nuestro país. Nuestro país es federal y tenemos distintos movimientos. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se ha resuelto que la retroactividad es al momento de la notificación de la etapa previa, etapa conciliatoria. En Capital Federal, a la de la notificación de la mediación extrajudicial, que es extrajudicial. Es decir, se ha buscado un término que pudiese entrar en todas las provincias en las cuales el solo hecho de yo saber que me están reclamando ya va a hacer que sea efectiva la sentencia alimentaria. Ahora, les decía esto de las medidas ante el incumplimiento. ¿Cómo hacer para que las sentencias alimentarias se cumplan? Porque esto es muy grave, muy serio. El 670 es una remisión a los parientes. Y veamos que en los alimentos entre parientes, ¿qué posibilidades hay? La fijación de medidas cautelares, la solidaridad con el empleador que no efectúa la retención y el depósito. Reténgase el 20% de los ingresos y proceda a hacer su depósito en la cuenta judicial abierta en autos y en la empresa no, se perdió, hubo un problema en el sistema, se cayó el sistema, no entró en el corte de... O sea, la serie de inconvenientes que muchas veces manifiestan las empresas y lo que nos cuesta a veces hacer efectiva esa sentencia. Bueno,
solidaridad y responsabilidad solidaria de la empresa que no da cumplimiento a la orden de retención. Tasa de interés. Además, la deuda alimentaria, este gran problema de la tasa de interés, ¿no? Que en provincia de Buenos Aires tenemos doctrina legal que la tasa es la pasiva. Es parate, tasa pasiva, Banco Provincia, es un chiste. Conviene ser deudor que no ser deudor. Entonces, establece en el Código Civil qué tasa. Dice, la más alta que cobran los bancos, de acuerdo a la reglamentación del Banco Central, la más alta. Y además, el juez puede fijar otros intereses además, o sea, punitorios, además de los combinatorios, ¿no? Esto significa que no me convenga deber, que deber me salga caro, que deber tenga un costo económico, que me convenga más pagar a tiempo, porque luego se me hace una pelota mucho más grande que poder solventar. Y además dice otras medidas, librado a la creatividad judicial. Y aquí dependerá de cada caso cuáles son las medidas posibles. Por ejemplo, hay un famoso conocido fallo de Rosario, en donde el señor alimentante, por su trabajo, viajaba mucho fuera del país, ¿no? Porque tiene empresas en otros países y era un deudor alimentario de esos así difíciles, hueso duro de roer. Entonces, como medida para forzar el cumplimiento, ¿qué ordena el juez? Prohibición de salir del país. Con lo cual, hasta que no se ponga, no va a poder salir del país. Con lo cual, pagó la cuota alimentaria. Es decir, otras medidas se refiere a circunstancias particulares que pueda tener con anotarse en el registro de deudores morosos, quitarle la licencia de conducir, o sea, restricciones que hagan que sea mejor pagar la cuota alimentaria que no pagarla. La autonomía progresiva, otra de las cuestiones que inciden en, y esto sí que es un gran cambio, que inciden en el contenido de la responsabilidad parental. ¿Qué es esto? El principio general es que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Y fíjense que nos fuimos al 26, porque nos fuimos a parte general. Porque en parte general del Código es donde están las reglas respecto a cómo se ejercen los derechos, ¿no? El viejo concepto criterio de la capacidad. El principio general es, la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. El 101B nos dice que los representantes legales de los hijos son sus progenitores. Muy bien. Ahora, no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto, de intereses con sus representantes, pueden intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierna, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Es decir, el principio general es que los derechos los ejercen sus progenitores, que son sus representantes legales. Pero aquel que tiene edad y grado de madurez suficiente, algo tiene para hacer. Podrá ejercer por sí mismo los derechos, como vimos, por ejemplo, que le concede legitimación activa para iniciar el juicio de alimentos, ¿no? Y con su propio patrocinio letrado si tiene dificultades en el ejercicio de sus derechos que va a realizar su representante. La persona menor tiene derecho a ser oída y a que a sus derechos sea tenido en cuenta. Ahora bien, el 26 establece una serie de presunciones legales que funcionan como tal. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 tiene aptitud para decidir por sí aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen a su estado de salud o provocan un riesgo grave a su vida e integridad física. Es decir, respecto al ejercicio de los derechos relacionados con la salud, con el propio cuerpo, entre 13 y 16 tiene mucho para decir. ¿Por qué? Porque se presume que tiene poder de decisión. ¿En qué tipo de tratamientos? Aquellos que no sean invasivos. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen el estado de salud, necesita el consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior sobre la base. A partir de los 16 es considerado como un adulto para las decisiones. Es decir, doble criterio de distinción. De acuerdo a la edad y de acuerdo al tratamiento. Entre 13 y 16, si el tratamiento es no invasivo, que esto lo decidirán los médicos, cosa que les encanta, por sí solos. Si el tratamiento es de riesgo, necesitan la asistencia de los progenitores, porque el consentimiento del chico no es suficiente, van a necesitar el asentimiento del progenitor. A partir de los 16 años, para el ejercicio de los derechos relacionados con el cuidado del propio cuerpo, se equipara a los adolescentes con los adultos. Es una adquisición anticipada por el tipo de derechos que se están ejerciendo que están relacionados con el propio cuerpo. Qué mejor que decisión que uno mismo pueda para sostener, digamos, el sostén de uno mismo de su propio cuerpo. Y veamos por último, sí, pero me va a retar, al final. Veamos anótenlas. Veamos por último
Las cuestiones patrimoniales que también atraviesan la cuestión responsabilidad parental. Sí, la responsabilidad parental. La representación procesal, administración usufructo y responsabilidad civil. Vayamos rapidísimo en esto. Representación procesal, también como hoy, son los progenitores, los representantes legales y también procesales. Ahora, se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada. Es decir, puede participar solo el adolescente o en forma autónoma. Y hay algunos casos en que ni siquiera siendo adolescente, porque puede ser cualquiera de acuerdo a su madurez, grado de madurez suficiente. Esto depende de cada norma. Uno tiene que prestar atención si la norma hace referencia a la categoría adolescente o si lo deja librado a criterio judicial porque se trata de una persona menor de edad cuyo grado de madurez sea suficiente como para tomar la decisión. La administración. Ambos progenitores tienen la administración. ¿Por qué? Porque dice el 645, si el hijo tiene doble vínculo, se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para administrar. Esta es una de las modificaciones del ejercicio conjunto. Hasta hoy, la administración de los bienes de los hijos estaba en cabeza de quien ejercía la tenencia. A partir del 1 de agosto, va a requerir el consentimiento de ambos, porque forma parte de aquellos del 645 que requieren el consentimiento de ambos, la administración de los bienes, excepto que se haya delegado la administración, porque uno puede decir que lo administre todo él, que sabe hacerlo, o yo no, o que lo administre todo ella, que es buena administrando, y el otro no. Este es un acuerdo de partes, pero la administración corresponde a ambos. Y esto es importante, cuando el acto involucra a los hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso. Es decir, yo administro, pero si se trata, por ejemplo, del campo en donde plantamos soja y el campo es de mi hijo porque en realidad se lo regaló el abuelito que era generoso, ¿no? Voy a necesitar el consentimiento del hijo para la administración porque ya es adolescente. Esto es ir haciéndose cargo de las decisiones que atañen a la propia vida. Bienes excluidos, 686 como siempre, actos de administración prohibidos, obligación de informar sobre los contratos que se celebren en su nombre. Hay permanente presencia y comunicación entre progenitores e hijos, pero no en términos privados o particulares, sino por imposición normativa. Es decir, los progenitores no pueden hacer lo que quieran con el patrimonio de sus hijos. Tienen que permanentemente mantenerlos informados. En algunos casos se requiere su consentimiento, pero de mínima, mantenerlos informados sobre las decisiones que se toman. Eliminación, y se me fueron ahí las letras, eliminación del usufructo paterno. Esta cosa extraña que en el Código Civil todavía tenemos, en donde el patrimonio de los hijos, en mi ejemplo, el campo de soja que produce una cosecha infernal, las rentas de ese bien van al bolsillo de los progenitores hoy. ¿Por qué? Porque es la mayor evidencia de la cosificación del niño. Es decir, corramos de lado, no es un sujeto con un patrimonio diferenciado. El patrimonio del hijo forma parte de mi patrimonio, porque en realidad el hijo forma parte de mi propia vida. Es la mayor evidencia de la objetivización de los hijos. Que ya su constitucionalidad ha sido cuestionada en varios fallos. Bueno, no voy a aumentar con esto el usufructo paterno, pero en concreto lo que dice el Código Civil y Comercial es: las rentas de los bienes del hijo corresponden a este. Obvio, si es una persona. Forma parte más de los bienes a administrar del hijo. Se elimina el usufructo paterno-materno del Código Civil actual. Ahora, puede disponer en algunos casos de esas rentas. Siempre pertenecen al hijo, pero va a poder disponer en algunos casos excepcionales de ese destino. ¿Cuándo? Cuando tiene problemas de subsistencia y educación del hijo y los progenitores no pueden asumir y el chico está vendiendo soja a lo bestia. Entonces, obviamente, que los gastos de subsistencia se van a poder cubrir con esos fondos. Un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? De enfermedad del hijo de la persona que haya instituido heredero al hijo, de conservación del capital de vengador ante la minoría del hijo. Para estos tres destinos puede utilizar, pero con obligación de rendir cuentas. El hijo es un otro. Entonces yo tengo que rendir cuentas de la administración y del destino que estoy usando de sus fondos. No tengo este derecho. Y con respecto a la responsabilidad civil, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos sin perjuicio de la responsabilidad personal concurrente. Solidarios. Ahora, la responsabilidad de los padres es objetiva, que es la tendencia, ¿no? De derecho de daños. Esto mucho mejor. Ahí sí, Fernando Sagarna para hablar de responsabilidad. Pero lo importante es que la responsabilidad de los padres se transforma en objetiva y las vicisitudes estas de
dejarlo en cuánto tiempo estaba con uno o con otro, modifican drásticamente. Casos especiales también establecidos en el Código Nuevo. Esto sí que es nuevo. La posibilidad de delegar el ejercicio en el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que la delegación sea en otra persona, ¿no? Que tiene que ser un pariente. Y tiene que ser un acuerdo, por ejemplo, yo me voy durante 3 meses porque voy a hacer una beca a España a estudiar un tema que me obsesiona, entonces puedo hacer un convenio con mi tía para dejarle a mis chicos y que se haga cargo y que tome el ejercicio de la responsabilidad parental en ese tiempo. Esta es la delegación a la que se está refiriendo. Puede ser por ese ejemplo o por cualquier otro motivo en el cual yo no puedo asumir temporariamente el ejercicio de la responsabilidad parental y por eso lo delego en un pariente. Tiene un plazo máximo de 1 año, pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas. Esto lo dice todo el artículo. Y el otro caso es el de la delegación judicial. Esa delegación es convenida entre particulares, pero en aquellos supuestos de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de 1 año, prorrogado por razones fundadas en otro, pero vencido ese plazo hay que tomar una solución respecto al destino de este chico. Especial gravedad se está refiriendo sobre todo a cuestiones relacionadas con violencia intrafamiliar, aquellas cuestiones en donde es necesario retirar a este chico de este ámbito familiar. ¿Y esto se relaciona con qué? Con los sistemas de protección de niñez. Se relaciona en provincia de Buenos Aires con todo el sistema de protección y a nivel nacional con la 26061 y con las normas de violencia familiar. Son estas dos normas, esas normas puente entre sistemas que hoy están completamente diferenciados. Parece que todos los problemas de niñez es algo que no es mucho derecho de familia, que no se sabe muy bien qué es, que no se sabe si es administrativo, hay como una cierta confusión con esto, cuando hay un puente clarísimo en que ante el fracaso de todas las medidas de protección del sistema de niñez, ¿a dónde nos vamos habitualmente? A la adopción. Con lo cual la relación entre patria potestad, entre responsabilidad parental y sistema normativo es fuerte. Y hay muchos casos en los cuales son casos intermedios que no estamos para la adopción y no sabemos qué hacer. Bien, la delegación judicial de la guarda por un tiempo para ver qué podemos resolver puede ser una alternativa que hoy estaba faltando y daba lugar a esas creaciones pretorianas tan extrañas como la guarda provisoria, la guarda, o sea, estas guardas que no se entendían o no se entienden cuál es el fundamento normativo que tienen atrás. Y las familias ensambladas, esta es otra de las novedades que también genera mucha preocupación. Parece que la gente que asume compromisos familiares no matrimoniales no tiene ganas de hacerse cargo económicamente de los hijos de su pareja, ¿no? Cuando uno elige a alguien, elige con todo lo que viene. Con el paquetito que trae atrás. Suegra, suegro, o sea, para arriba y para abajo. Viene con todo el paquete. Muy bien. Progenitor afín que aparece en la regulación del Código Civil. Es progenitor afín al cónyuge conviviente que vive con quien tenga a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente. El cónyuge conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar actos cotidianos, adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge conviviente, ¿quién gana? Progenitor, porque es. ¿Pero a qué se refiere esta norma? Al día a día, a que las parejas sean matrimoniales o no. ¿Alguien me está chistando? Ah, las parejas de... Claro, no grite más esta mujer, sáquenle el micrófono. Las parejas que en el día a día toman la temperatura, ven si están enfermos, llevan al médico, se cuidan. Estas son las funciones que en la realidad se ejercen y que no tenían ningún tipo de contexto jurídico hoy. Que por eso la regulación de las familias ensambladas los emerge y los hace aparecer a la luz. En el día a día cotidiano, cuando no hay quiebre, no pasa nada. El problema es cuando hay quiebre. Entonces, el progenitor conviviente puede delegar en el progenitor afín, si no puede asumir por razón. Es decir, yo vivo con alguien y puede ser que yo delegue en lugar de mi tía, porque me quiero ir a España, en mi progenitor afín, en mi conviviente, quiero decir, que es el progenitor afín de mis hijos, le delegue a él el cuidado de mis hijos, la responsabilidad parental de mis hijos. En ese caso, tenemos que ir a una homologación judicial si el padre de mis hijos no está de acuerdo. Si el padre de mis hijos está de acuerdo, sí, no hay problema, dejáselos a cargo de Juan, está todo bien, si está todos los días Juan con él. Vos andate tranquila y que él siga ejerciendo la responsabilidad parental, cualquier cosa me avisa, ¿no? En esto no va a necesitar, eso es una familia muy canchera, pero que cada vez son más, cada vez son más. Es verdad que cada vez son más. Y mucho de cómo trabajemos nosotros como abogados en el quiebre va a fomentar que haya más o menos familias de esta forma. Porque en la medida en que nosotros
desactivemos los conflictos como abogados, vamos a tener familias mucho más funcionales que disfuncionales. El hecho de que no haya más divorcio contradictorio va a favorecer a que haya más familias funcionales y no disfuncionales. Ejercicio conjunto, también puede ser que pactemos con el progenitor afín el ejercicio conjunto. Si un progenitor no puede ejercer, por alguna razón, tiene un problema grave de salud, más de tipo permanente, ¿no? Quedó en coma. El otro puede ejercer en forma conjunta con su cónyuge o conviviente. Para esto, es decir, en donde el progenitor no dejó de tener la titularidad ni el ejercicio de la responsabilidad parental, pero hay circunstancias que le impiden ejercerlo. Entonces ahí yo puedo ejercer en forma conjunta con el progenitor afín. Y este es el problema que genera tantas dudas. Si yo me voy a vivir con alguien que tiene hijos, ¿voy a tener que pagar cuota de alimentos por esos chicos? La obligación alimentaria del cónyuge conviviente respecto a los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. O sea, tiene esta obligación subsidiaria mientras convivamos. El día que se quebró, cesa. Pero si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio. ¿Qué protestas? Cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia. Pero ¿cómo se enojan? Cuando uno se va a convivir con otra persona y forma, o se casa con otra persona y forma una familia con otra persona, porque de esto se trata, asume responsabilidades. Si no, no forme familia. Uno quiere todos los beneficios y nunca quiere todas las cargas. Formar una familia es beneficioso porque uno se ve apoyado, llega a la casa y está todas las luces prendidas, hay ruido, hay gente que le habla, hay con quien compartir el huevito de Pascua. Bueno, perdón, ya terminamos. Todo esto tiene un costo, señores, no es gratis. Si yo, durante la convivencia, mantenía y paraba la olla, y esto, el quiebre de la convivencia, va a perjudicar al niño o adolescente, lógicamente voy a tener una cierta responsabilidad transitoria, asistencial, limitada en el tiempo. Pero no soy Juan Pérez, un vecino extraño en toda esta vida familiar. Algo tenía que ver con esta familia, porque era mi familia. Por lo tanto, cuando uno decide vivir con otro, está formando una familia. Si no... ¿Perdón? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Bien, en definitiva, nadie nace sabiendo ser padre, ya Mafalda lo decía, le decía a Guille, pensá que esta buena gente, antes de educarnos a nosotros, no educó nunca a nadie. Una ley puede favorecer... Espere que no termine. Está muy bueno. Está muy bueno. El texto legal puede favorecer o puede perjudicar este aprendizaje y puede hacer que el aprendizaje sea mucho más difícil. Pero además, y esto me parece que es sumamente importante, el texto legal puede hacer que caigamos en la tiranía de los niños o en los Peter Pan eternos. Con lo cual, el código tenía una misión muy difícil de cumplir, que era lograr el equilibrio entre esta tiranía de los niños, que Marisa Herrera llama la niñología, ¿no? Esta cosa de que todo decían los niños, y si el niño quiere, mi chico quiere, mi chico no quiere ir a ver al padre, porque, o sea, los niños son niños, son personas, niños. Entonces, el equilibrio entre que no sea la niñología la que define todas las cuestiones, porque son los adultos los que tenemos que decidir, y tampoco crear Peter Pan, esos eternos adolescentes que nunca se transforman en adultos. Y la misión de los progenitores con respecto a sus hijos es transformar personas adultas. Este es el móvil y la funcionalidad de la misión paterna. Para esto, la ley establece una serie de pautas de responsabilidad parental que traté de explicar rápidamente ante la presión del evento que sigue en estas 2 horas. Muchas gracias. No, tranquila. No, porque por el tiempo me premié. No, está todo bien. Bueno, sí. Colega, si alguien quiere hacer alguna pregunta, habilitamos 3 o 4 preguntas. Acérquese, doctora.
Bueno, está bien, doctora. Sí, sí, adelante. No se escucha nada. Bien. Sí. Pregunta la colega, ante los tratamientos médicos, digamos, por ejemplo, está preguntando la colega, ¿no? Está diciendo que los tratamientos de cirugía plástica que puedan ser decididos por chicos de entre 16 a 18, ¿hasta qué punto, digamos, el código está diciendo 16 a 18, hay una capacidad adquirida, digamos, hay un anticipo de la mayoría para la decisión? Y está preguntando respecto a qué tipos de tratamientos médicos deberían ser, ¿no es cierto? Y pone el ejemplo de las cirugías plásticas, si un chico, una chica o un chico decide una cirugía plástica. Estoy repitiendo la pregunta no porque estoy mal de la cabeza, sino porque como están filmando y no la escuchan a usted, es importante que quede claro. La cuestión es que esto es un tema muy serio y muy difícil. Por supuesto que va a ser ámbito de los médicos decidir qué tratamiento es invasivo o no, y esto a los médicos les desagrada de una manera absoluta, porque no hay nada que les guste menos a los médicos que tengan que tomar decisiones que tengan trascendencia jurídica, como son todas las que tenemos siempre. Por otro lado, yo tengo conocimiento que hay un proyecto de ley justamente en este sentido, en restringir la posibilidad de realizarse justamente cirugías plásticas, sobre todo en chicas, mujeres, en el agrandamiento de mamas o la incorporación de prótesis mamaria. Porque esto está muy relacionado con determinados estándares de belleza unificados, en el cual la televisión, los medios, pareciera que el éxito social está asociado al aspecto físico, y esto tiene mucha fuerza, sobre todo en los adolescentes, con lo cual yo tengo conocimiento que hay un proyecto, no sé exactamente en qué estado está, pero de prohibir este tipo de intervenciones. Pero hoy, claro, es decir, podrían. Esto va a quedar a cargo de los médicos de establecer cuán invasivo es o no una prótesis mamaria. Sí, sí, lógicamente que sí. Lógicamente que sí. Ahora, convengamos también que supongamos mi hija de 17 años quiere hacerse esta operación, que muchas veces está incentivada por los progenitores, con lo cual tampoco sería suficiente, a mi entender, el consentimiento o no, o el asentimiento o no de los progenitores, porque muchas de las veces son los propios progenitores, o bien para salvar toda la familia, o bien por frustraciones personales, hacen que la nena se vaya a operar o no se vaya a operar, ¿no es cierto? O, por ejemplo, esas cuestiones que he leído en la prensa de boliches que promocionan, para promocionar el boliche, sortean una prótesis mamaria, ¿no? Como operaciones y demás. Es decir, el asentimiento yo creo que no va a ser tampoco la solución posible. Porque muchas veces puede ser también que sean los progenitores. Por eso me parece que tiene que haber una cuestión de limitación legal firme respecto a qué es una operación, digamos, reconstructiva, que pueda ser estética, pero que tenga que ver con me quemé y tengo que volver a hacerme, a una operación de estandarización de modelos culturales de belleza. Sí. Doctora, sí, la doctora. Sí, este es un tema que la jurisprudencia ya mucho ha trabajado y mucho ha avanzado en la cuestión de la transfusión, sobre todo con sectores o miembros de determinada religión que no lo admiten, ¿no? Hay muchos fallos sobre esto. A partir de los 16 años, yo por lo que entiendo de la norma, es igual que un adulto. Así como al adulto, a partir de los 18, un chico que profese determinada religión y que dice, yo no quiero que me transfundan, y lo tienen que hacer caso y no lo tienen que transfundir, porque es lo mismo el de 18 que el de 25, bueno, va a ser lo mismo el de 16. Sí. Perdón, doctora. Sí.
La colega pregunta sobre la incidencia de digamos, de esta autonomía anticipada para las decisiones del propio cuerpo con respecto a los sistemas o los métodos de anticoncepción o el ejercicio del derecho a la salud reproductiva. En realidad, esto está resuelto ya con la Ley Nacional de Salud Reproductiva. Es decir, hoy los chicos tienen derecho a que les sean provistos métodos anticonceptivos a petición. Perdón. Ahora, es decir, hoy está esto previsto, ¿no es cierto? Y más en la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, en donde esto tienen incluso antecedentes jurisprudenciales respecto a la procedencia de la requisitoria sin consentimiento paterno, porque esto es un derecho del chico o de las mujeres o de los varones a proveerse de medios necesarios o suficientes para su cuidado de su vida sexual. Ahora bien, la cuestión va a ser allí, ¿qué método es invasivo o no es invasivo? Si, por ejemplo, un dispositivo intrauterino es invasivo o no es invasivo. Allí va a haber un problema, y yo creo que la palabra invasivo no fue la más adecuada, que debería haber sido otra la palabra a utilizar, hoy ya es ley, y como toda obra humana siempre es perfectible, y vamos a medida que vaya pasando el tiempo detectar cuestiones que podrían haber sido mejor resueltas que como fueron resueltas, pero lo cierto que yo creo personalmente que el problema está en el término invasivo, que allí habrá que ver qué es invasivo, qué no es invasivo en términos de salud reproductiva, pero por supuesto que esto hay que leerlo junto con la ley de salud reproductiva, que no puede leerse en forma independiente y que esto es un derecho adquirido ya de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Hacemos la última, perdón, hacemos la última o una más, pero ya no tenemos más tiempo. Doctora, usted que está pidiendo hace rato. ¿La cuestión alimentaria? Sí, claro que sí. Siempre va a tener esta limitante de, bajo procedimiento de iniciar la acción de filiación. Lo importante es acreditar sumariamente, como en cualquier cautelar, que el padre alegado puede haber sido el padre alegado, sea que esté muerto o no. Bueno, la última. Sí. Bien, doctora, gracias. No, pero hay otra actividad, por eso se acortó a las 11, por eso yo dije a la presentación de la clase de hoy que terminamos a las 11 en punto. Sí, doctora. Sí, claro. Pregunta la colega qué va a pasar con las cuotas alimentarias correspondientes a los franja etaria de mayores de edad, pero con derecho alimentario, es decir, los de 18 a los 21, que con relación al cobro y administración de estos fondos. Es decir, en el Código Nuevo, o en el Código Civil y Comercial, para mayor precisión, la cuota alimentaria la puede cobrar y administrar el progenitor, pero deja la salvedad que se puede destinar un monto, que esto el juez lo puede fijar o los mismos progenitores lo pueden decidir. Por ejemplo, si la cuota alimentaria es, digo cualquier número, 3.000, bueno, 1.000 que los pueda manejar él, o que sean 5.000, 1.000 que los pueda manejar el chico directamente para sus gastos cotidianos. Porque también es una forma de aprender a administrar el dinero, el tener algo así como la mesada, ¿no? El tener una cuota mensual asignada, sobre todo estamos pensando en chicos grandes, son mayores de edad, ¿no? De 18 a 21. Volvamos a Peter Pan. O sea, un chico de 18 a 21 tiene que poder saber administrar su dinero. Por lo tanto, la administración está en el progenitor porque de esta manera se asegura el pago de los gastos esenciales y básicos. Porque de lo contrario, si la administración fuese íntegra para el chico, por supuesto estamos hablando en los casos en que haya un progenitor conviviente. Si estamos hablando de casos de chicos de 18 a 21 que viven solos y que reclaman alimentos, directamente solos ellos administran, ¿no? Pero en el caso más tradicional o más habitual, en el cual los chicos viven con uno de los progenitores, supongamos la madre, y que cumplió 18 y sigue yendo a la facultad y sigue estudiando y no trabaja y sigue cobrando la cuota alimentaria, bueno, la madre es la que tiene que pagar la luz, el gas, las expensas del departamento, el alquiler y demás. Por lo tanto, por eso administra. Y esto no obsta a que tenga una cuota de gastos directos o personales para el chico.
Perdón, y los problemas de conflicto siempre los va a resolver el juez. No es menor, es mayor. Sí, claro. Sí, claro. O sea, no es un convenio... No, la legitimación la va a seguir teniendo, con lo cual no es indispensable la firma porque está actuando con legitimación. Pero el hecho de tener una cuota asignada a su parte, si ahí está convenio, es un convenio que está haciendo el chico, por eso es que se necesita su firma. Muy bien, De nada. muchas gracias, doctora, por la No, por exposición. favor. Un aplauso para la doctora. Y para terminar, lo único que les puedo decir, que yo en lo personal entiendo que todos nosotros que ejercemos la profesión de forma liberal vamos a tener mucho más trabajo con este nuevo código. Gracias.